Evidentemente, los jóvenes no van a hacer más que crecer día a día su adscripción a las televisiones temáticas. Evidentemente, los niños no van a hacer más que crecer en las televisiones temáticas. Parece pan para hoy y hambre para mañana dedicarse a los niños y dedicarse a los jóvenes. Evidentemente, todo esto tiene excepciones. En una televisión pública, en fin, esto de lo de las marcas y de los posicionamientos está estupendo, pero nosotros tenemos una serie de obligaciones con los niños, y quizás no tiene tantas obligaciones Telecinco, ¿no? O por lo menos no se las quiere crear. Es el momento de la vuelta por tierra, mar y aire de Gran Hermano. Es el momento de la contratación de Mira quién baila. ¿Os acordáis de lo que os decía? Las escenas de matrimonios que recuperan de Televisión Española. Bueno, pues unos años después resulta que ahora el Mira quién baila de Televisión Española lo adaptan a su cadena. Es verdad que con un empaquetado quizás diferente y con una chica todavía más joven que Ana Igartiburu, pero evidentemente el contenido no deja de ser parejas bailando. Y eso, a priori, no debería tener especial predilección en la gente joven, como de hecho en el perfil que demuestra todos los miércoles Mira quién baila, pues así sucede, ¿no? Y desde luego es el momento del Sálvame. ¿Os acordáis de lo que decía antes del Está pasando? Si es que Sálvame, es cierto, insisto en los empaquetados porque me parecen importantísimos, que son los que son y siguen siendo unos empaquetados muy molones, pero Sálvame al final está hablando de corazón y Sálvame Deluxe está hablando de corazón. Y si vamos al perfil de Sálvame, es verdad que es capaz de incrementar la mancha en muchos segmentos de edad, pero evidentemente Sálvame Deluxe es muy afín al público de 45, de 50, de 60, de 65, de 70 años, igual que lo es La Noria, e igual que lo es otros tipos de propuestas que hacen que Telecinco no juegue todas sus bazas en esos públicos cada vez más difíciles de contratar, insisto, los más jóvenes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en Antena 3? ¿O cómo veo yo qué es lo que ha pasado en Antena 3? Pues que evidentemente la tendencia, y no lo digo yo, lo dicen los datos, ha sido a la baja en estos tiempos, en estos últimos años. Es verdad que su apuesta ha sido la más arriesgada en lo comercial, y es verdad que de ello ha sacado réditos. Y es verdad que es la cadena que mejor ha cultivado el nacimiento de una segunda y de una tercera marca. Es verdad que, como decía esta mañana mi compañero, aun a riesgo de canibalizar con el perfil de la propia primera cadena, de su cadena premium, ¿no? También lo hace Telecinco ahora con las 7. Bueno, esto está muy bien porque demuestra que efectivamente los públicos de una cadena madre son capaces de migrar muy fácilmente a la segunda y a la tercera marca de un operador. Pero evidentemente tiene riesgos para el dato de la primera cadena. Evidentemente tiene riesgos. Si estamos emitiendo en la primera cadena un contenido juvenil y en el prime time, a la misma hora, en la segunda cadena, en Neox, estamos emitiendo un contenido infantil, pues evidentemente la cosa está clara. Esos puntos no van a salir de televisiones con un perfil mucho más envejecido y sí que de tu propia corporación. Es verdad que en un momento en el que todavía la televisión familiar que cultivaba Antena 3 le daba buenos resultados, hablo del año 2003, hablo del año 2004, además vuelvo a enganchar con lo que decía antes, es el momento de la salida de un montón de públicos mayores de televisión española. Pero es verdad que la apuesta que en ese momento todavía tenía visos de continuidad, que era la apuesta por unos públicos familiares y de los papás con los niños viendo la serie de turno por la noche, empieza a ser una estrategia muy arriesgada, muy peligrosa, insisto, aunque comercialmente tiene muchos réditos, insisto que han cultivado muy bien la estrategia multicanal. Es cierto que en un momento en el que nace 4, en el que nace La Sexta y en el que las temáticas crecen imparablemente, que es esta gráfica que tenemos aquí como fondo de pantalla, pues no deja de ser una oferta, a mi juicio, con fecha de caducidad. Y es lo que ha pasado. Es que es muy complicado cuando los niños y cuando los jóvenes cada día más acuden en diáspora a la televisión temática, a otras formas de televisión, a otras nuevas ventanas, etcétera, que física y química tengan los mismos resultados que tenía hace 3 años, que el internado, insisto, serie para jóvenes, tenga los mismos resultados que tenía hace 2 años, que 90, 60, 90, que se dirige clarísimamente a los públicos jóvenes, tenga la misma suerte y la misma vida dentro de 3 años que lo que tenía hace un año, que sigan cultivando programas o que hayan cultivado programas como Megatrix, como Cinematrix, etcétera. Insisto, es una apuesta muy arriesgada. Están apelando a esos públicos que son los primeros que se han disgregado en la televisión no convencional. ¿Y dónde está Canal Sur? Porque he hablado mucho del panorama de las generalistas y quizás por deformación del panorama de las generalistas a nivel nacional, pero por volver al mapa de imágenes que esta mañana nos enseñaba Eleta, pues creo que la posición de Canal Sur es clarísima. Si hacemos 2 ejes, en el eje vertical hablamos de edades y en el eje horizontal hablamos de lo que para mi juicio es la segunda variable sociodemográfica más determinante, que es la de la clase social, y a la izquierda ubicamos la clase baja y a la derecha la clase alta, es evidente que La Sexta, que se atreve a emitir Futurama, que son dibujos animados, a las 3 de la tarde, o que apuesta por géneros completamente urbanos para la clase media alta, para públicos jóvenes, etcétera, etcétera, pues no le queda más remedio que estar donde la ha encuadrado, en ese margen derecho superior. Evidentemente 4, lo mismo.
¿eh? Quizás es cierto que el perfil de 4 es un poquito más adulto, incluso que el de La Sexta. En 4 no se atreven a emitir dibujos animados todavía a las 3 de la tarde, pero en fin, es la cadena que todos conocemos y que evidentemente apela al sentimiento y a la emoción de ese público, joven, adulto joven, urbano, de clase media alta también, etcétera. Las temáticas, pues en fin, no hay más tutía, hay temáticas incluso de pago. Evidentemente, las temáticas tienen contenidos muy, muy dirigidos a esas clases altas y fundamentalmente también a esos públicos adultos jóvenes e infantiles. Esta mañana comentábamos también la fuerza que tiene Neox, la fuerza que tiene Disney Channel y la fuerza que tiene Clan TV. Antena 3 sigue todavía ubicada en ese territorio comanche, donde tiene una composición de fuerzas amenazantes. Fijaros qué cerquita está La Sexta, 4 y las temáticas, y da la sensación de que cada día que pasa más y más. Y repitiendo lo que decía esta mañana mi compañero, en el caso de Telecinco y en el caso de Televisión Española, pues parece que no hay dudas, ¿no? Televisión Española está un poquito más dirigida hacia personas mayores. Es verdad que han conseguido el reto que se proponían hace 3 años, deslizarse un poquito a edades inferiores sin dejar escapar a los más mayores, ¿no? Y es verdad que Telecinco pues está en esa edad intermedia, con pretensiones de intentar amenazar a Televisión Española, etcétera. Es verdad que lo más destacado en el perfil de Televisión Española me da la sensación de que los últimos años ha sido el abandono de las clases bajas, o por lo menos la extensión de su marca a clases un poquito más medias altas, ¿no? Y de hecho en prime time lideran continuamente en clase alta. Que esto, en fin, parecería una utopía hace 5 o 6 años, pero es verdad que ese trabajo se ha conseguido. ¿Y dónde está Canal Sur? Pues Canal Sur está en la parte inferior, en ese cuadrante donde todavía tenemos más peso, tenemos más predominancia entre las clases medias, bajas y bajas, entre los núcleos rurales. Es verdad que hay excepciones, En Málaga, por ejemplo, en Málaga Capital funcionamos muy bien, en Sevilla Capital funcionamos muy bien. No quiero, para que no me regañe Miguel Ángel Fontán, hablar de audiencias provinciales porque no tiene mucho sentido, pero bueno, en fin, es verdad que no somos excluyentes tampoco para el núcleo urbano y los datos así lo demuestran, ¿no? Y evidentemente estamos muy, muy escorados al público mayor. Y esto es así, y esto no es ni bueno, ni malo, ni regular. Es que es nuestro posicionamiento estratégico. No hay nada de malo en caer bien a las personas de 60 años y no hay nada de bueno, o mejor por lo menos, que caer bien a las personas de 16. Son tan respetables unos públicos como otros. Y seguramente que mañana Ricardo nos contará que ahora mismo incluso es mucho más saludable el público mayor si nos referimos solamente al valor comercial de ese público que no el público de 14 o 15 años. Esto es muy fácil, esto hay que ir a un Carrefour, no sé quién me lo decía, y ver quién es el que empuja del carrito de la compra. Pues poca gente de 18, de 20 o de 25 años lo lleva lleno, porque, en fin, el que tiene la suerte de trabajar, no sé si se lo puede permitir. Sin embargo, el cambio social hace que la persona que ahora tiene 50, 60, 70 años, pues en fin, digamos que tenga una proactividad en el consumo mucho mayor de la que se le presuponía hace muchísimo tiempo. ¿Por qué he puesto este candado? Porque creo que nosotros tenemos que empezar a crecer desde aquí. Y lo que tenemos que hacer es encadenarnos a ese público. La primera premisa es no volvernos locos. Ese público es garantía de una base sólida de audiencia en Canal Sur. Y ese público es el que jamás puede perder Canal Sur. Ni quitemos la corbata a Lorenzo Milá, ni hagamos un programa de sexo a las 12 de la noche pensando en que es muy moderno y que es muy gracioso y no sé qué, ni hagamos el azote de Wyoming, etcétera, etcétera. Porque para eso hay otras marcas, para eso hay otro tipo de tiendas en el espectro y en el mando de distancia, y dudo mucho que de golpe y porrazo esa ventaja o esa capacidad de incorporarse a nuestra cadena nos la otorgue la audiencia cuando no lo hemos hecho nunca. Cuando el producto que nosotros vendemos, evidentemente, a lo largo de un montón de años de historia, está asociado a otro tipo de contenidos. Ahora bien, parece que hay un hueco evidentemente claro para poder crecer. A mí me gusta mucho compararme, y veréis que a continuación lo voy a hacer, con la evolución de Televisión Española en los últimos 4 o 5 años, que creo que los paralelismos son bestiales. Son bestiales. El posicionamiento de Televisión Española era muy, muy, muy parecido al de Canal Sur hace 5 años, hace 4 años. Muy, muy, muy parecido. En cuanto a clase social, en cuanto a rango de edad, en cuanto a hábitat poblacional, etcétera. Creo que hay un hueco clarísimo aquí en Andalucía para seguir creciendo. Pero insisto, siempre con la base del mantenimiento de los públicos más mayores. Habrá que hacer la señora, habrá que mantener a mi abuela y habrá que decirle a mi madre que, oye, que hay una serie que tiene muy buena fotografía, que además tiene un actor joven que es muy guapo, que es Rodolfo Sancho, y que además la protagonista no sé qué, y que además tiene... Pero mi abuela tiene que estar. Y cuando esté mi abuela y mi madre, es posible que yo poco a poco vaya cogiendo cierta costumbre de acceder a la parrilla de Canal Sur, ¿no? En este caso, de Televisión Española.